Muchas gracias. En primer lugar, debo manifestar, porque así lo siento, que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes un día tan principal para la ciudad de Panamá, tan principal para la América, para América toda, para las Américas, para todo el continente. Debo decir que hoy es la fiesta de mi pueblo. Yo debería estar con mi familia de vacaciones en mi pueblo, pero también tengo que decir que la opción de estar aquí no me supuso ni 10 segundos cuando recibí la invitación, ni 10 segundos de duda cuando Abel Augusto Zamorano, con su gentileza, me invitó a este país que yo ya quiero. Ya he perdido la cuenta de veces que he estado en Panamá. Tengo amigos queridos en Panamá y además amigos queridos en la propia mesa, amigos muy respetados de los que ya hemos aprendido mucho. Antes de empezar mi disertación, debo utilizar unos pocos segundos también para manifestar una cosa que yo creo que es justa, y en este caso ya en mi posición, en mi compromiso como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Básicamente se resume en decir, si tuviera el sombrero me lo quitaría ante el procesalismo panameño, que contribuye como pocos, proporcionadamente con la población del país, yo creo que muchísimo más que todo el resto de los países que componemos y representamos a los juristas de nuestro ámbito. Por lo tanto, me siento especialmente honrado también por esta razón. Es de justicia estar aquí con ustedes, con los que reflexionan, promueven, piensan sobre las mejoras del derecho procesal, y en esto el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal obviamente tiene un enorme protagonismo. Muchísimas gracias por todo esto, Abel. Muchísimas gracias. Y hablar el cuarto en una mesa de gigantes, gigantes por todos los que están ahí sentados, no por mí, yo si acaso gigante de peso, pero hablar el cuarto después de aprender tanto, pues podría suponer, yo creo que lo prudente sería decir amén, irnos al receso ya directamente. En parte porque, bueno, ya las cosas que se han dicho ya nos dan para pensar mucho, ya nos dan recetas que hay que reflexionar, tal vez no seguir. En derecho no damos recetas directas para que uno las cumpla directamente. A veces lo hacemos y nos equivocamos en eso, trasplantando instituciones sin más. Pero las cosas que se han dicho pues me parecen muy importantes, y yo diría que estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. Es una forma de decir que me han pisado la conferencia los conferenciantes anteriores, pero trataré de defenderme como pueda. Y empezaré con la conferencia de la mesa anterior, con algún comentario, alguna idea que de manera muy aguda, yo creo que muy importante, el profesor Bejarano Guzmán nos dejó en el aire, otro elemento que hay que reflexionar, al que se ha referido también mi querido Ramón Peláez, en el sentido de que, bueno, estamos ante la jurisdicción, estamos ante el proceso jurisdiccional, es lo que nos preocupa, es lo que nos han encargado hablar en esta mesa. Hay mucho que hablar, podríamos estar semanas y semanas hablando, pero como en esta intervención mía yo me he propuesto tratar de poner, como ya han empezado a hacer ellos, el peso específico de cada elemento en su debido sitio, desmitificando, como ya hacía Giovanni Priori, me parece importante dar un paso atrás para tener un poco más de panorámica y subrayar, porque yo creo que me voy a limitar a resaltar, a subrayar las cosas que ya se han dicho, pero empezando a resaltar una que queda fuera del proceso civil, pero que quizás también por eso sea tanto o más importante.
Hablamos de medios alternativos o de medios complementarios, hay toda una serie de discusiones terminológicas, a veces conceptuales, sobre esas otras vías que nos parecen descubrimientos, a veces nos obnubilan, nos embelesan. Dedicamos másteres universitarios, tenemos una moda, desde luego en España, respecto a la mediación, o en otros países como Colombia hablando de conciliación. El arbitraje pues fue anterior, pero ha tenido un éxito limitado. A donde voy es a resaltar esa idea que dejaba caer al final Ramiro Bejarano de manera muy juiciosa, con mucha claridad, que todas esas vías no pueden servir como excusa para olvidarnos del proceso jurisdiccional. Es decir, a veces en España, y a veces incluso expresamente, se ha hablado de apoyemos la mediación porque tenemos una cantidad enorme de estudiantes de Derecho que salen de las facultades, no tienen trabajo y hay que arbitrar otras vías distintas a la jurisdiccional. Y eso le sirve a quien tendría la misión, tampoco voy a entrar en concreciones ni en exigir responsabilidades, por lo menos de manera concreta, eso sirve como excusa para no resolver los problemas de la propia jurisdicción. Es decir, si vamos a hablar de arbitraje, si vamos a hablar de mediación, si vamos a hablar de conciliaciones, de medios alternativos, todos interesantes, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico y probablemente desde el punto de vista práctico. En Brasil nos están enseñando continuamente, como acaba de hacer Luis Guilherme Marinoni, en esa conjugación, en esa convergencia de sistema de common law y de sistema de civil law, pues la posibilidad de que en nuestra tradición se abran los tribunales multipuertas, ¿no? Se abran que el propio órgano jurisdiccional o un empleado o un funcionario, no necesariamente jurisdiccional, pueda decirnos, no, este asunto, esta reclamación, es bueno que se resuelva por esta vía, por otra. Lo que quiero decir, y con más tiempo del que quería, es que cada asunto puede tener su forma de resolución, pero la existencia de medios complementarios, de medios alternativos, no debe hacernos olvidar lo que ustedes están haciendo. Es decir, la importancia de mejorar el proceso jurisdiccional, porque no deja de ser un ejercicio de una potestad del Estado, de un Estado de derecho, una satisfacción de un derecho fundamental, llamémosle como en España derecho a la tutela judicial efectiva o de otras formas dependiendo de las constituciones, pero en esa conjunción de derecho fundamental y ejercicio público es algo que no debemos descuidar. Y a veces el Estado o algunos elementos del Estado prefieren no molestarse en aumentar el porcentaje del presupuesto para que haya más medios, también se ha dicho aquí, para que haya más jueces, para que haya más salas de audiencia, para que haya, en fin, más eficiencia y eficacia finalmente en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en la satisfacción de la tutela judicial efectiva en el debido tiempo, porque todos sabemos que la justicia exige también el ritmo adecuado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Dicho esto, como les decía, mi intención es poner un poco las cosas, desde mi punto de vista obviamente, las cosas en su sitio y tratar también de ir en la línea que ya habría Giovanni Priori de poner claramente que estamos ante una tradición que queremos cambiar y que en algunos países hemos cambiado. Y eso no es fácil, eso hemos dicho, los profesores españoles hablábamos en la primera década del siglo en que estamos, hablábamos de un cambio de chip, ¿no? un cambio importante cuando pasamos de esa enorme tradición de escritura
a tener un contexto formal distinto, un contexto formal oral, pero estoy de acuerdo también con él en que no es admisible, es decir, la oralidad exige límites, hay actos procesales que en un proceso civil o en un proceso penal, cualquier orden jurisdiccional que quieran, deben quedar escritos. Los actos de alegación, bueno, podríamos poner en discusión todo eso ya cuando tenemos en cuenta que hay formas de documentación ya bastante avanzadas, las grabaciones, pero bueno, el salto quizás sea demasiado grande si lo hacemos todo oral. Y cuando decía eso, Giovanni, yo recordaba ese maravilloso libro que seguramente han leído la mayoría de ustedes, y los que no han leído deben leerlo cuanto antes, El elogio de los jueces, escrito por un abogado, de Calamandrei, en el que habla de la justicia ideal, en el que habla de la justicia que se hace, quizás aquí no se entienda hablar de una encina. Quien haya estado en Salamanca sabe que es una encina, los árboles donde pastan los toros bravos en la meseta norte de la península ibérica. Pues dice lo ideal, dice Calamandrei, sería esa justicia que se celebra ahí, simplemente rodeada de la pequeña comunidad, en que el juez escucha las partes y decide ahí sin más. Pero eso es utopía. Obviamente en una sociedad avanzada, en una sociedad compleja como la que estamos, eso es una bella figura literaria, es un ideal que nos puede servir pues como meta para algunos casos, pero en fin, no es completamente realista pensar en ese proceso completamente oral. Debo decir que en algunos países sí que han tendido a ir a una aplicación de la oralidad exagerada, oralidad, también se decía, oralidad de la sentencia nada más acabar la propia vista, la propia audiencia. Eso va contra la reflexión necesaria. Los casos no son simples, incluso un caso aparentemente simple necesita una cierta sedimentación que no diré que el juez tenga que estar, como ocurre con un caso matrimonial en el que hay menores que afecta a un buen amigo mío. La deliberación ha tenido lugar el 30 de mayo y estamos todavía a la espera de la sentencia. Se supone que la sentencia se ha votado el 30 de mayo, no tenemos sentencia todavía. No digo que tenga que ocurrir eso porque eso me parece denegación de justicia, pero tampoco que a la salida de la vista tengamos ya esa decisión, porque la justicia debe tener su ritmo. Yo lo comparo con la música. La novena sinfonía de Beethoven no debe tocarse ni demasiado rápido ni demasiado despacio. Es decir, si aceleramos a la orquesta, nos saldrá, diríamos en España, un churro. No saldrá la sinfonía de Beethoven. Y si vamos demasiado despacio, pues aburriremos a los muertos y tampoco será la sinfonía de Beethoven. Las cosas deben ir a su ritmo. El ritmo no debe ser lento. Las propias constituciones, los textos convencionales nos exigen que la justicia se haga de manera expedita, de manera rápida, teniendo en cuenta los elementos que contienen, lo decía Ramón también, no es lo mismo un tipo de pretensiones o una pretensión concreta que otra. Hay que adaptar, por tanto, las exigencias y la aplicación de los derechos fundamentales al contexto real y también al derecho sustancial, como bien ha recordado el mismo que exige con buen tino la Constitución colombiana. Dentro de estos mimbres, de estos factores, es verdad que nos encontramos con una tradición antiquísima que no ha afectado solo a los países de América Latina, sino también, y no es nada extraño,
a la propia España. España tuvo hasta el año 2001 uno de los más pesados, de los más complicados procesos civiles. Nuestra ley anterior, nuestro Código Procesal Civil tenía o acogía esa tradición que venía de la Cognitio Extra Ordinem, del Bajo Imperio Romano, y acogía todas esas formalidades excesivas que se añadieron durante el medievo, el siglo XIII, hablaba de la famosa decretal también el profesor Priori, y poco a poco se le fue introduciendo otra tradición distinta, que tuvo menos peso, y no por casualidad, por lo que ahora diré, que también surgió, que surgió algo más tarde, surgió en los tiempos medievales, con la necesidad de acelerar los procedimientos. La intención de aceleración, la idea de que no nos podemos dormir en el proceso, obviamente no es nueva. Los problemas del plazo razonable y los problemas de dilaciones indebidas son antiquísimos. Por eso a veces pienso, si no lo han resuelto tantas generaciones anteriores, me da que no lo vamos a resolver nosotros. Pero tampoco tenemos que desanimarnos y no intentarlo. La cuestión es que los comerciantes medievales del Mediterráneo, de mi tierra, les decía que hoy es la fiesta también de mi pueblo en la isla de Mallorca, en el sur de Mallorca, pues los comerciantes que iban de Pisa, de Génova, Barcelona, Valencia, pues necesitaban vender su producto, irse cuanto antes a otro puerto y no podían esperar si tenían algún conflicto, si tenían alguna controversia que resolver, no podían esperar a que se desarrollara todo ese proceso pesado, formal, largo, y por ahí surgieron esas nuevas tradiciones que estudió, por cierto, muy bien el profesor Víctor Fairén Guillén, de los llamados plenarios rápidos, que también tuvieron influencia de otra corriente canonista. Es famosa la clementina saepe contingit, es decir, que pretendía en su momento también acelerar los procedimientos que pudieran acelerarse. Y vuelvo a la misma idea que me gustaría que fuera la idea transversal de lo poco que voy a decir. Es decir, cada problema, cada cuestión merece un tratamiento algo distinto y cada pretensión, cada reclamación posiblemente sea prudente llevarla por una vía específica. Claro, con todo esto nos encontramos que en 1978, hablo de España, pero lo podemos adaptar a muchos ordenamientos distintos. En 1978, Constitución española que habla de oralidad, habla como derecho fundamental de un derecho público, es decir, ya introduce unos elementos que hacen, dijeron algunos, plantearse un cambio de paradigma. Yo también pienso que esto es exagerado. Yo pienso que hablar de oralidad y de los llamados principios consecuencia como un cambio de paradigma tal vez sea decir demasiado. Porque lo importante es que tanto con la escritura, como con la oralidad, como con el arbitraje, como con la mediación, las garantías fundamentales sean respetadas. Eso es lo básico. La forma de encauzar la reclamación debería ser la adecuada a cada tipo de reclamación. Y con todo esto vino, con mucho más retraso del esperado, en el año 2000, finales del siglo pasado, hubo una muy envidiable, una muy buena exposición pública de los proyectos, se comentó mucho cómo podría ser y hubo adiciones importantes, sustanciales
al trámite legislativo de nuestro Código Procesal Civil y finalmente en la Ley 1/2000 de 7 de enero de ese año, del año 2000, se promulgó nuestro Código Procesal Civil. Y no puedo decir que sea nada original porque siguió también el modelo que se ha seguido en América del Código Modelo de 1988 elaborado por nuestros antecesores en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Un código que establece un proceso civil con 2 audiencias, una audiencia es muy parecido al Código General del Proceso colombiano, una audiencia por la que se intenta la conciliación, por la que se intenta el saneamiento de los presupuestos procesales que falten o de los impedimentos procesales que existan, una delimitación de la controversia y, en su caso, una proposición y admisión de la prueba. Y en caso de necesidad de prueba, que es en la mayoría de los supuestos, una segunda audiencia en la que se practicará también oralmente la prueba admitida, la prueba que se ordene practicar. Ese es el juicio ordinario, pero para casos de menor cuantía hay un procedimiento más simplificado que entiendo que se parece bastante más al modelo que ustedes tienen preparando en vía prelegislativa. Es decir, para algunos casos, para algunas materias y para los asuntos de cuantía de hasta 6.000 euros, tenemos un sistema en que hay una sola audiencia, en que se hace todo. Es decir, se intenta la conciliación, muchas veces es también una conciliación, como la que decía Ramón Peláez, un intento que simplemente es formal, simplemente se dice, bueno, se intentó la conciliación y no se consiguió, sin más, un trámite a cumplir más. Se trata de sanear el proceso para evitar el proceso inútil y si hay que practicar prueba, se practica prueba, todo en la misma audiencia. Habíamos llegado en esta redacción original a uno de los puntos debatidos, porque claro, el problema del derecho son los límites, ¿no? Decía un profesor mío que el derecho es una ciencia de límites. Y en este sentido, lo que teníamos, yo no he mirado suficientemente bien el proyecto panameño, pero se planteaba, en ese afán por aumentar la oralidad, se planteaba que la contestación a la demanda fuera oral. Es decir, en ese procedimiento que se llama verbal, de cuantía de hasta 6.000 euros, se podía plantear simplemente para entendernos, una predemanda, simplemente una demanda simplificada, la expresión de la ley es demanda sucinta, que luego en la vista se podía expandir, se podía fundamentar mejor, concretar mejor y allí mismo el demandado o su abogado, en algunos casos es necesario abogado, a partir de 2.000 euros es necesario abogado, hasta 2.000 euros no es necesario abogado. Por tanto, se le colocaba en una situación delicada porque tenía que responder a lo que se le planteaba en ese momento, pero también se le colocaba en una posición delicada al demandante porque en ese momento el demandado le podía plantear excepciones, por supuesto excepciones procesales, pero también excepciones materiales para las cuales no estaba preparado el demandante. Todo esto ha sido modificado en 2015, hemos vuelto a la tradición de demanda escrita. Vuelvo a lo que decía antes, me parece importante que los actos de alegación queden por escrito porque ahí empieza a delimitarse la controversia, ahí empieza a delimitarse el objeto del proceso que va a poderse limar no en lo esencial a partir de lo más adelante. O
Si no, habría una mutatio livelli, un cambio de objeto del proceso, un cambio del proceso en sí mismo, y por tanto estaríamos ante problemas de correlación entre lo pedido y lo que resultara en el proceso. Ese es un ejemplo en que el exceso de oralidad puede llevar problemas y que, como digo, se ha corregido. Claro, algunos autores han dicho, si entonces en la menor cuantía tenemos también contestación de la demanda, ¿por qué vamos a tener dos procedimientos ordinarios distintos? A lo mejor nos bastaría, y tal vez tenga razón, tal vez nos bastaría con uno solo. Pero todo esto también yo debo insistir en la desmitificación, porque si bien es verdad que en España los propios procesalistas, los que nos dedicamos a estudiar y a explicar estas cosas, subrayábamos la enorme novedad de la oralidad, enorme novedad, también se ha dicho aquí, incluso respecto a la práctica y a la letra de la ley, porque antes ya teníamos en España el llamado juicio verbal, desde hacía muchos años, pero la inercia de esa enorme tradición hacía que de verbal, como decía el profesor Serra Domínguez, no tenía más que el nombre. Es decir, nosotros también hemos pasado por esa fase. Hubo algunos elementos de la nueva ley, de la nueva ley en su momento, ahora ya es mayor de edad, ya tiene 19 años, esos elementos implicaron la nulidad de los actos que, teniendo que ser orales, teniendo que tener esos principios consecuencia de la oralidad como la inmediación, no cumplieran esas exigencias. Por lo tanto, como hay una sanción procesal ya muy clara que los abogados pueden aprovechar, pues eso sí que ha supuesto un cambio real de la aplicación de las normas procesales. Un cambio real que, como decía, supuso un cambio de chip, pero quizás no tanto un cambio de paradigma. Me quedaría yo en el justo medio, si es que podemos encontrarlo. ¿Por qué supuso un cambio de chip? Pues visto desde el punto de vista práctico, lo que hacían los jueces, por lo menos, pero también en buena parte de los abogados, era no estudiarse los casos antes, estudiarse lo suficiente. Los jueces ni eso, no quiero generalizar del todo, pero creo que en la mayoría de los casos sí era así, y simplemente en el momento de dictar sentencia recogían los elementos que los funcionarios del juzgado, las declaraciones de las partes, de los testigos, los informes periciales en su oficina, pues decían de qué va esto. Era el primer momento en que entraban en contacto con el proceso. A lo mejor les suena de algo esta perspectiva, ¿no? Yo creo que es algo bastante generalizado. El hecho de exigir la oralidad supone, insisto en lo de cambio de chip, supone que todos los sujetos procesales que actúan, cada uno en su función, deben tener estudiadas las cosas antes. ¿Por qué? Porque en esa audiencia previa pueden surgir cuestiones, pueden surgir alegaciones que el juez tiene que resolver de manera inmediata, de manera oral. Las resoluciones interlocutorias son orales. Si no se sabe de qué va el asunto, pues muy mal va a poder resolver esas cuestiones, muy mal va a poder intentar, por lo menos es lo que exige la ley, intentar la conciliación cuando vea la coyuntura propicia. Y las partes, los abogados, también tienen que tener esa visión y esos reflejos para no quedarse leyendo el texto, como ha ocurrido en algunos casos, leyendo el escrito que llevaban, porque no estaban acostumbrados a esa oralidad, a ese dinamismo, diríamos, de la vista, y por tanto eso supone un cambio importante, un cambio fundamental. Y también respecto a la prueba.
respecto a la práctica de la prueba, el hecho de que ya no sea el funcionario del juzgado. Yo recuerdo un caso que tuve no como abogado, sino como uno de los sujetos procesales. Me tomaron declaración, pero quien me tomó declaración fue una señora muy gentil, pero con mucha prisa, que no sabía, tenía su computador, pero no sabía mecanografía, escribía con sus 2 deditos con toda su buena fe, y decía que hablara despacio, pero que hablara brevemente, que no le dijera muchas cosas para no complicarle la vida. Eso quedaba escrito más o menos bien, con faltas de ortografía también, quedaba escrito en el expediente, y era lo que ese día que les decía que el juez tomaba contacto con el proceso, pues leía, sin más. Por lo tanto, desde este punto de vista, parece que objetivamente el tener a las partes y tener al juez, desde el punto de vista de la práctica de las pruebas, es algo bueno. Pero todo esto yo también quiero relativizarlo y quiero desmitificarlo. Habrá casos en que sea bueno, pero yo también pienso que hay casos en que no hace falta. Para empezar, algo elemental: si no hace falta prueba, no hace falta audiencia de prueba. Si la discrepancia está en lo que nos decía Luis Marinoni, en interpretaciones, en si se cumple una exigencia de la Corte Suprema, una interpretación que ha quedado fijada ya y que por lo tanto hay que cumplir, y la otra parte dice que no, que es mejor otra más adaptada al caso, es simplemente una controversia jurídica que, salvo que esté implicada la costumbre o esté implicado el derecho extranjero, pues no necesitaremos de prueba. Lo que básicamente necesitamos probar son los hechos. Si no hay hechos controvertidos, pues no hace falta prueba. Lo cual ya nos produce un cierto distanciamiento, diría, con respecto a lo que decía ayer muy bien Jordi Ferrer, de que uno de los, y yo estoy de acuerdo con él, una de las finalidades del proceso debe ser, no siendo el proceso un procedimiento epistémico, no es la vía para adquirir el conocimiento, pero sí debe acercarse en lo posible a la verdad. Si aceptamos los acuerdos sobre los hechos, estamos ya renunciando, en cierto modo, a llegar a la verdad en el proceso civil. Debemos ser conscientes de eso y posiblemente, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Pero debemos ser conscientes de esos elementos. Tampoco hace falta oralidad, tampoco hace falta prueba practicada en sede de audiencia en vista cuando se trata de ciertas deudas que puedan ser tramitadas de una manera más rápida. El profesor Priori hablaba del ejecutivo, también ha mencionado el monitorio. En España el monitorio ha supuesto, estaba antes mirando las estadísticas porque me sabía la de los últimos años, pero en el 2014 el 52% de contenciosos civiles han sido monitorios. Monitorios en que no hay nada oral. ¿En qué consiste el monitorio? Digo el 52%, por tanto, la mayoría, más de la mitad de los casos civiles. En los años después, en los años posteriores, 2015, 2016, ha bajado un poquito, pero desde luego están más del 40% las cifras de asuntos civiles que no aplican la oralidad. Por tanto, esa afirmación que hemos hecho todos nosotros de que la gran novedad del proceso civil de la reforma ha sido la introducción de la oralidad es cierta, pero parcialmente cierta, porque ha habido otra novedad importante. Teníamos algún historiador como Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional, encontró algún precedente en la práctica del siglo XIX del monitorio, pero en la letra de la ley
fue novedad absoluta también del año 2000 la introducción del monitorio. ¿Y por qué no necesita oralidad? Porque en estudios sociológicos se comprobó que había toda una serie de deudas, la mayoría de las deudas, que son deudas que efectivamente se deben, que cuando se reclaman, que cuando se acude al juzgado no es por deporte, no es porque uno le guste visitar los palacios de justicia, sino porque tiene que ir al abogado, porque no ha conseguido cobrar sin más. Y por lo tanto es muy previsible que no haya oposición, que no haya una oposición fundada, porque las oposiciones fundadas que en el proceso ordinario, sea escrito, sea oral, se suelen introducir en esos casos, son para dilatar, simplemente para alargar más, para, bueno, a ver, porque no tengo dinero y voy a ver si lo encuentro aquí o allá, o a ver si lo hago mientras tanto, en fin, no por ninguna razón fundada jurídicamente, sino por salir del paso de la manera mejor posible. Por cierto, eso ustedes posiblemente lo tengan en la cabeza, vale no solo para pago de deudas dinerarias. Por ejemplo, también se introdujo en España, en una reforma posterior, para, por ejemplo, desahucios de fincas arrendadas por falta de pago de renta de ese arrendamiento. También se le puede poner en la misma situación. ¿En qué consiste? Para los que no lo sepan, posiblemente la mayoría lo saben, de forma muy resumida, el monitorio y por qué no tiene oralidad. El monitorio consiste básicamente, depende un poco de cómo se concrete, pero básicamente se parte de la afirmación de la existencia de una deuda, de una prestación, vamos a dejarlo así más en general, que alguien está obligado a satisfacer. Lo afirma ante el órgano competente. Por cierto, esa afirmación en algunos casos es afirmación pura, ejemplo alemán que acogió, por cierto, Colombia en el Código General del Proceso, y en ocasiones no nos basta una mera afirmación porque quizás nos fiamos menos y exigimos un documento o por lo menos que haya un contrato que establezca una relación continua, una relación más o menos estable entre los diferentes entre los sujetos, el que es reclamante y reclamado, en el que puede ser verosímil que haya una deuda. No necesariamente, por lo tanto, un documento que concrete la deuda establecida en la reclamación. Reclamación que en esencia es demanda, pero que no se utiliza tan claramente esta denominación. Lo que hace el órgano competente, y digo órgano competente de manera genérica porque también depende de los sitios quién es el competente. En Alemania, que es un excelente ejemplo del buen funcionamiento de este procedimiento, es simplemente lo que ellos llaman el Rechtspfleger, es decir, el equivalente a un secretario judicial formado, por supuesto, en derecho, especialista en derecho procesal, pero que no ejerce la jurisdicción, no es personal jurisdicente, es un personal del juzgado cualificado que simplemente va a ver si efectivamente estamos ante una deuda y se reclama al deudor, al que aparece como deudor en el documento o en el que se ha declarado como deudor, para colocarle en la posición importante, en la posición crítica de o bien satisfacer esa prestación, con lo cual se acaba el procedimiento, o poner razones. Hay que dejar paso al principio de contradicción, a que pueda defenderse el deudor si resulta que ha pagado ya, se le vuelve a exigir el pago y dice, no, yo es que ya he pagado, por lo tanto no tengo que pagar de nuevo. Puede suceder. La verdad es que estas respuestas, en las estadísticas que aparecen en el panorama de la justicia que publica el Consejo General del Poder Judicial, aparecen en porcentajes pequeños. Porque si aparecieran en porcentajes grandes, yo no habría empezado a decir que el monitorio
en gran parte de Europa ha sido un éxito, porque si vamos a acabar el monitorio, este procedimiento tan simple, vamos a acabarlo con una oposición material, con una excepción material, y por lo tanto tenemos que desviarnos a un procedimiento ordinario, sería un fracaso del monitorio. Hemos perdido el tiempo, hemos perdido los esfuerzos que hemos dedicado, aunque hayan sido pocos, aunque haya sido teóricamente breve. Luego también los tiempos del monitorio duran varios meses, lo cual no deja de ser también un poco desmesurado. La finalidad principal del monitorio, y cuando podemos diagnosticar que sí funciona el monitorio, es bien cuando paga, pero si antes no ha pagado es muy difícil que lo haga en este momento, o sobre todo cuando el deudor que recibe el requerimiento de pago ni paga ni opone, es decir, se calla, ni paga ni da razones de por qué no paga. Y en ese caso, ahí está la clave del monitorio. Como ven, ha habido una posposición del contradictorio, es decir, hay un requerimiento de pago, es ahí cuando él se entera de que hay un procedimiento contra él, pero en ese momento, si no dice nada, si no responde, hay una automática iniciación del proceso de ejecución. Por lo tanto, si no están embargados, se embargarán los bienes que hagan falta, se procederá al apremio, a la satisfacción de los bienes que puedan realizarse para el cobro de la deuda o al desahucio, si resulta que estamos ante ese tipo de pretensión distinto. Ya les decía que no solamente funciona esta estructura para casos de deudas dinerarias. Como les decía, depende de los años. En algunos años más de la mitad de asuntos han sido con esta estructura, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de oralidad, y otros, pues, el 40%. Más del 40% en todo caso en los últimos años. Por lo tanto, se trata, como decía, se trata de poner las cosas en su sitio, decir, sí, oralidad sí, pero cuando sea estrictamente necesaria. Y en estos 2 minutos que me quedan, insistir en algo que me parece importante, porque a veces nos parece que la oralidad es algo sagrado. Por tanto, aparto los casos de monitorio que han dado problemas, luego si quieren lo hablamos en el debate. Ha habido por el Tribunal de Justicia algunas sentencias contrarias a nuestra estructura, diciendo que el juez tiene que tener alguna actividad de control, pero estos 2 minutos los quiero dedicar a enlazar con lo que decía Jordi ayer, que me parece muy importante, porque también hay una sacralización de la oralidad, pensando que los sujetos que asisten, me estoy refiriendo obviamente a la prueba, a la práctica de la prueba, simplemente por la asistencia y por la presencia, sobre todo del juez y del tribunal, en la práctica de la prueba, en la declaración de los testigos, escuchando el desahogo de la prueba de los peritos, pues con eso ya, como por ciencia infusa, ya hay una... Ayer hablaba de convicción en el sentido subjetivo, irracional en el sentido de que no es intersubjetivo y por tanto no puede controlarse por fuera. Hay que tener cuidado también con esa vertiente de la oralidad, porque la oralidad a veces también da paso a irracionalidades como se ha dicho hace poco en alguna sentencia del Tribunal Supremo Español, que simplemente por los gestos, por si una de las partes cuando declara habla de manera más segura, si tartamudea, si es dubitativa, pues hay que creerla menos, y si habla seguido, habla con entereza, con aplomo, hay que creerla más. Todo esto es una pseudociencia. Los psicólogos jurídicos nos dicen claramente que esto no es así, aunque sea una idea contraintuitiva que ayer
efectivamente les sorprendió cuando Jordi les habló de ella a los que no supieran, a los que no conocieran esta vertiente. Porque los propios jueces españoles a veces se agarran también a esta idea y me parece que es algo que debemos ser conscientes de ello y debemos huir. Es decir, hay que tratar de encontrar la racionalidad, la oralidad, y con esto acabo. La oralidad puede ser un buen medio en los casos en que sea necesario, puede ser un buen medio para propiciar la contradicción, para que el juez no tenga una posición pasiva puramente y pueda preguntar, pueda ejercer sus facultades directivas del proceso. Son simplemente reflexiones, yo diría que, variaciones en torno a los que me han precedido en el uso de la palabra han dicho. Muchísimas gracias.